le hace? Dice un tío mío. Aquí Está estamos. bien. Qué bueno. Listos para comenzar. Aquí ya está de manada y hasta Lía también ahí en su teléfono. ¿Qué hora es? Ah, las 7 en punto, las 7:01. Así que vamos a empezar y vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a venir delante de la presencia de Dios y yo le invito a que pues me acompañe y nos pongamos en manos de Dios y aquello con lo que nuestra mente, nuestro corazón viene, que el Señor lo tome de lado para que este estudio bíblico pueda ser de bendición a nuestras vidas. Señor, venimos delante de ti, mi Dios, en esta hora, dándote toda honra, toda gloria y todo honor, mi Dios. Agradeciéndote que tú eres Dios y que eres el Dios que se muestra a través de los siglos y a través de todas y cada una de tus criaturas. Damos gracias por este estudio bíblico, mi Dios, y te pedimos que toda aquella preocupación, angustia, problema, situación que traigamos en nuestra mente pensando en nuestro corazón, tú lo tomes en esta hora y que podamos venir delante de ti para recibir lo que tú tienes a nuestras vidas en esta hora a través del estudio bíblico. Ponemos en tus manos a todas las personas que hayan de venir, ya sea por internet, en persona, para que este estudio bíblico sea de bendición a nuestras vidas. Lo pedimos, Señor, y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Pues vamos a orar, vamos a empezar. Y hoy vamos a hablar, yo le decía por ahí en el WhatsApp, que vamos a orar orar, mire, Señor, yo creo que quiere que me ponga a orar más y más. Vamos a hablar hoy de una mujer en la Biblia, de esas que la Biblia menciona, pero no tiene nombre. Esta historia también que vamos a hablar es de una mujer que además de no tener nombre, se encuentra solo en el Evangelio según San Juan. Todavía no le he dicho qué mujer es, ¿verdad? O qué historia es. Quizá usted a lo mejor ya se empezó a imaginar y a lo mejor ya hizo sentir con lo que le estoy diciendo. Pero ¿por qué le digo que está en Juan y por qué es importante? Porque el Evangelio según San Juan tiene como propósito, recuerden que cada uno de los evangelios, cada uno de los libros de la Biblia tienen su, dijera hoy en día, su agenda, su propósito, la razón por la cual escribieron. Y bueno, el evangelista Juan, el apóstol Juan tenía como propósito, bienvenida Miriam, tenía como propósito enseñarle a toda aquella persona que leyera su escrito la posibilidad, fíjese bien esa palabra, me encanta, la posibilidad universal de que el camino de fe y creer en Jesús es posible para todos, quiere decir. Juan quiere escribir su evangelio, el recuento del evangelio de Cristo, para enseñarle a Raimundo y Tutirimundo que todos pueden creer en Jesús y que Jesús puede hacer obras en ellos y también a través de ellos. Que no hay persona que sea mejor o peor, sino simplemente cualquier persona puede ser utilizada por Dios y ser bendecida por Dios. Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente, porque solamente esta historia se encuentra solamente en este evangelio. Usted no va a encontrar la historia de esta mujer de la cual vamos a hablar el día de hoy. Si usted toma notas, pues deje el título pendiente para ahorita decirle yo cuál es, ¿verdad? Pero esta historia no la va a encontrar en ningún otro evangelio más que en Juan. Y no tiene nombre. Fíjese que ese es el caso de la mayoría de las historias de algunas de las mujeres en la Biblia. ¿Cuántos? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué porcentaje
de todos los personajes de historias bíblicas, ¿qué porcentaje cree usted que son mujeres? Del 100% de todas las historias bíblicas, ¿cuánto por ciento usted cree que son mujeres las personajes principales? Dice Miriam, el 1%. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 20%. Mari dice el 20%. Ada, aquí estamos. Yo digo 15%. 40% dice Ada. Yajaira dijo ¿qué? 15. 15%. Pues está ahí entre Yajaira y Mimi. Alrededor nada más de un 14% de los principales personajes de historia son mujeres en la Biblia. Solamente menos, eran menos 14%, creo que eran como un 13 punto no sé qué. Y sabe, es interesante porque cuando entonces ponemos ese porcentaje en números, nos damos cuenta de la magnitud, ¿verdad? Y para no echarle mentiras, déjeme lo veo aquí. Usted sabe que usted y yo tenemos nuestra Biblia. Y si usted ve, por ejemplo, una Biblia católica, va a tener otros libros ahí. Son libros distintos. Esos libros se les llaman deuterocanónicos. ¿Verdad? Son libros que, eso vamos a tener que hacer un día una clase para refrescarnos la memoria. Pero son libros que se les llama deuterocanónicos porque los que usted y yo tenemos pasaron algo. ¿O por ahí se fue? Oh, Mari, pensé que me hablaba. Porque No, los perdón. libros deuterocanónicos pasaron un como examen que se llamaba el canon para ver si seguían o no en la Biblia. Esos otros libros que siguen estando en la Biblia católica, la Iglesia Católico Romana no se quiso meter en la acción del canon y dijo, ya nos quedamos con esto y no nos molestamos. Después hacemos una clase de eso porque es bien interesante. Pero, suponiendo que tanto la Biblia católico romana como la Biblia canonizada se pusieran juntas, ahí le va el número de mujeres con todos esos libros, fíjese, incluyendo los libros que no tenemos usted y yo en nuestra Biblia. Los personajes principales son nada más, ni siquiera personajes, son 600, alrededor de 600 mujeres nada más que se mencionan en la Biblia, incluyendo el deuterocanónico. Ahora imagínense si quitáramos eso, ¿verdad? Pero incluidos todos los libros, son nada más 600 mujeres que se mencionan en la Biblia sin nombre reconocido. Solo de esas 600, además de 600 que no tienen nombre, únicamente entre 198 y 200, dependiendo la traducción, ¿verdad? Que usted tenga, vamos a decir 200. Entre 200 mujeres nada más tienen nombre en la Biblia. Solamente 200 mujeres son llamadas por nombre. En cambio, casi 1200 hombres son llamados por nombre en la Biblia. Se conoce su historia. ¿Se da cuenta la disparidad? Sí se dice, ¿verdad? En español ya ni sé, pero la diferencia. Es como ignorar las mujeres. Acuérdense, y no es que lo hicieran completamente a propósito, pero, pues, ¿quiénes escribieron la Biblia? Los libros de la Biblia, hombres. Entonces ellos veían desde su propia perspectiva masculina, y en aquel entonces, pues la mujer recuerde que estaba por el subsuelo. Dentro del estrato social, la mujer estaba por el subsuelo, así que pues no tenían nombre. Hoy esa protagonista, algo que es bien importante, y que es importante que usted y yo lo hagamos así, no es que las mujeres no tengan nombre en la Biblia, es que no se les llama por su nombre. Toda persona tenía nombre. Toda persona tenía nombre. Pero quien escribió decidió no llamarla por su nombre. Y hoy vamos a ver la historia de una de esas mujeres. Ahora sí le voy a decir cuál es. La mujer samaritana.
Vamos a hablar de la mujer samaritana, así que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. No. Después le dieron nombre. Después le dieron nombre. La tradición, de hecho, la tradición, porque hay muchas tradiciones católicas, así como tenemos la tradición católico-romana, que es la más conocida, hay tradiciones ortodoxas, del Medio Oriente, y la tradición del Medio Oriente, de hecho, le puso nombre después, pero esa es otra historia, dijo la nana Goya. Vamos hoy, Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Yajaira, ¿lo tiene por ahí? Sí. Le pido que nos lea. Vamos a leer y a escuchar. Y vaya usted, mientras la hermana Yajaira va leyendo, vaya usted tratando de descubrir o subrayar o escribir o pensar las cualidades características de la mujer samaritana. Vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 4, de los versículos, es una lectura un poquito larga, del 1 al 15. Vamos a hacerlo alternadamente. Ya, Jaira, usted empieza con el 1, yo comienzo con el 2 y así nos vamos a terminar con el 15. Ok. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, Aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. salió de Judea y partió otra vez para Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sisar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer entonces le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir a sacar del agua. La historia continúa, pero vamos a leer solamente los primeros 15 versículos. Yo espero que haya ido pensando qué cualidades ve usted de esa mujer. ¿Qué cualidades pudo ver mientras íbamos haciendo la lectura? Lo que salte no tiene que ser bien profundo, lo que le hacía pensar la lectura mientras usted le iba leyendo. Pues que era respetuosa de sus tradiciones, ¿no? Era respetuosa y no, se me olvidó. Voy a traer, vamos a mandar a hacer aquí algo que se baje para que no se me olvide de traer el pizarrón. Era respetuosa de sus tradiciones. ¿Qué dijo Mimi? Tenía un poquito de baja autoestima, según Mimi, ¿verdad? Lo que usted percibió. Ok, ¿qué la hizo percibir eso? Ahorita también Mari nos dice por qué usted vio la cualidad.
Ujú. Sí, porque ahí todavía ella no sabía que era Jesús, el Mesías, ¿verdad? Inteligente, Ok, que no era, que era inteligente. Uziel, inteligente. ¿cómo Entendió, este, entendió que Jesús le estaba diciendo que él era, pues, que él era más importante que Jacob, y Dios no se lo dijo directamente, nada más lo dio a entender, ujú, y ella lo entendió. ok, gracias, Uziel. Mari, ¿cómo es que usted vio que dijo respetuosa? Porque le dijo, ¿no te das cuenta que yo soy samaritana? Algo así, ¿no? Sí, Ajá, porque había disputas Ajá, entre porque ellos. entonces le Judío y dijo, samaritano. ¿cómo me hablas? ¿Tú no te das cuenta quién soy yo? O ok, sea, ella de alguna forma ya esperaba que él no la tomara en cuenta. ok, respetuosa de sus tradiciones culturales, ¿verdad? Dijo, no, no estamos supuestos a hacer esto, ¿verdad? ¿Alguna otra característica que hayan visto por ahí de esta mujer? Algo que salte a su, en su lectura. Ahorita vamos a hablar, pero yo dije, bueno, vamos a ver de las que ustedes hayan cachado. Ella tenía curiosidad porque le estaba preguntando a Jesús, o sea, no sé, no le dijo, ok, toma, sino que ella preguntaba, ¿y por qué? ¿Y qué te hace pensar? Era una mujer Qué curiosa. interesante, sí, Sí. era curiosa, sí. Ujú. Justo hoy escuchaba una predicación de un amigo mío que hablaba de la curiosidad, qué bueno. Y también era humilde porque no creo que la gente de dinero iban a buscar su propia agua. Era humilde, ok, era humilde, ¿te refieres financieramente, económicamente? Ajá, Ok, sí, económicamente. ok, ok. ¿Alguna otra cosa que ustedes hayan por ahí visto y que quieran compartir? Si no, nos vamos ahorita a lo que... Yo creo que ella se sentía mal o se sentía vacía de algo porque cuando le dice él que le dará de un agua que nunca más volverá a tener sed, pues le dice ella, le dice, dame de esa agua, Ok, yo tengo ella sed. tenía como necesidad de ser saciada. Ajá, tenía necesidad también. Ok, muy bien, gracias Mari. Ada, a Jacob. Además de que quiso creer, como dice Ada, inmediatamente sabía de Dios por cómo ella hace mención, ¿verdad? De cómo Dios le dio a Jacob ese pozo. Pues bueno, vamos a seguir explorando y a enlargar un poquito lo que ustedes trajeron, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para que entendamos un poquito esta parte de la historia y la vida y el impacto de la mujer samaritana, vamos a entender lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Acuérdese que siempre le digo que el contexto siempre es bien importante, nos va a hacer entender un poquito más las cosas. La palabra de Dios ahí en el capítulo 4 comienza diciendo la historia, como casi siempre, ¿verdad? No empieza con la mujer. La historia comienza con ¿qué? ¿Qué estaba pasando? Con Jesús junto al pozo. No, antes. ¿Cómo comienza el capítulo 4? Jesús estaba con sus discípulos y no se fueron a buscar. Estaban bautizando. Andaban bautizando y entonces deciden irse de dónde para dónde. De Judea hacia Galilea. ¿Fueron Y a que era dónde? necesario pasar por Samaria. Fueron a Galilea y pasaron por Samaria. Jesús y sus discípulos estaban ¿en dónde? No, En Judea, en Jerusalén. Jerusalén. Jesús y sus discípulos estaban en Jerusalén. Si usted ve Palestina como una mano, Palestina es la palma de su mano, Jerusalén es lo gordito pues de la mano y Judea son la parte de arriba de los dedos, Samaria está en medio. Esto es el río Jordán.
¿verdad? No sé si lo alcanzan a ver por allá, pero imagínenselo así. Yo así me imagino siempre Palestina. Por acá en mi muñeca, por así decirlo, está Jerusalén, por aquí está Samaria y acá está Judea. Este es el río Jordán. De Jerusalén a Galilea eran nada más que creo que se dice que pues como es antiguo, no se sabe si eran 35 o 45 millas nada más de diferencia. Quiere decir como de aquí a Columbus, será más o menos, como 45 millas, sí, como de aquí a Columbus o ¿cómo se llama? ¿Dónde está la universidad? Bloomington. Como de acá a Columbus o Bloomington, por allá más o menos, al parque ese bonito, Brown County. Y el Señor Jesús, en lugar de irse, como todos los judíos lo hacían, porque no, hombre, ¿cómo pasar por Samaria? Y ahorita vamos a hablar de eso, alguien por ahí lo trajo a colación, tenían pleito, pero viejo, y bien viejo. En lugar de hacer esto, irse derechito, la gente daba la vuelta, se iba por Decápolis, le rodeaba Samaria y llegaba otra vez por arriba y por abajo Por todo el desierto. a Galilea. Daba la vuelta. ¿Por qué? Porque no querían pasar por Samaria. Sin embargo, Jesús, derecho. Y se va rápido también porque algo está sucediendo. Como siempre pasa en las iglesias, empezaron los chismes. Y en la iglesia de entonces también empezaron los chismes. Los fariseos y todos los feos andaban diciendo que ¿qué? Que andaba haciendo Jesús ¿qué? Un montón de bautismos. No, hombre, y hasta más que Juan. Le está quitando la chamba a Juan. No, hombre, empezaron a hacer un chisme, un bochinche, dijeran allá en la tierra de Edwin. El bochinche se puso bueno. Y entonces, ¿qué hace Jesús? En lugar de nada más dejarlo que sigan hablando, listo. No, espérate. Vamos a arreglar eso. Y que no anden diciendo y no diciendo. Pero como siempre pasa en el ministerio de nuestro Señor Jesús y debe de pasar en el nuestro, aquello a lo que usted y yo creemos que vamos a hacer y a servir, en medio de eso suceden un montón de cosas. Y aquí sucedió algo maravilloso. Cuando Jesús iba a ir a callar a hombre, fíjese bien que este chisme no lo inventaron las mujeres, ¿eh? Luego a nosotras nos inventan, nos dicen que somos bien chismosas. En la Biblia, la mayoría de los chismes comienzan por los hombres. Y desde el principio nomás le hace la historia cómo Adán le echa la culpa a Eva. Desde el principio son los hombres los chismosos. Pero aquí, mire, vemos de nuevo entonces que Jesús va a Galilea a pagar ese chisme. Y los samaritanos, por ahí alguien dijo, creo que fue Mimi, usted trajo a colación que ella se sentía como menos, ¿verdad? Fíjese que era interesante porque ese pleito viejo que traían, e incluido ya las mujeres, como la mujer samaritana, lo interesante es que no era que los samaritanos se hicieran menos, se sintieran menos, es que los judíos se sentían más. ¿Se fija? Para que alguien también se sienta menos, tiene que haber alguien que se sienta más. Y aquí, desgraciadamente, era el pueblo escogido de Dios quien se sentía más. No, hombre, se la creyeron que eran escogidos y de ahí se agarraron, ¿verdad? Y qué triste porque a veces eso sigue sucediendo hoy en día. De alguna u otra manera creemos que somos escogidos y más especiales y eso, sin darnos cuenta, hace que los demás se sientan menos. Y eso estaba pasando. Entonces, en ese caminar, como Jesús iba con prisa, pues llegó bien cansado, ¿verdad? A medio camino y dijo, no, espérate, ya no puedo. Y se sentó en un pozo. ¿Se cansó? Imagínense, yo me lo imagino hacia Jesús todo y ahí tirado en el pozo tratando de agarrar aire, ¿verdad? Y fue un árido desierto. ¿Qué dijo Erwin? Perdón que no lo oí. No, que le comento a María que debía haber estado cansado porque era árido, desierto y era mediodía.
Y caminando a pie no era fácil. Imagínese irse de aquí a pie al parque ese Brant County. A los, si a usted le gusta gastar dinero allá para donde están los outlets, ¿cómo se llama? Ahí? Ni me acuerdo. Edinburgh. Ahí en Edinburgh. Imagínese irse caminando. No, pues sí se cansa uno. No aguantamos ni ir a veces a cerrar el garaje y ahora andar caminando para allá. Entonces, ya llegaba cansado Jesús. Pero ahí nos vemos. Vamos a hablar de lo que estaba sucediendo del contexto. El pleito viejo. Ese pleito viejo entre judíos y samaritanos viene desde la fractura del reino, ¿se acuerda? Que el reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. Y como en el reino del sur era donde estaba el templo, pues por eso es que ahí entonces los del reino del sur dijeron, no, pues nosotros tenemos el templo y acuérdate que Dios es donde habita, en el templo. Y por eso entonces empezaron esas rivalidades entre el reino del norte, el reino del sur. En el reino del sur estaba David. Y si usted ve, y tenemos que ser cuidadosos y cautelosos, ¿verdad? Cómo leemos la palabra de Dios, porque aún los mismos profetas en la Biblia, ahora no estoy diciendo que el reino del norte fue un santo, no, también metieron la pata y las cuatro, como el reino del sur. Pero en el reino del sur, pues empezaron a sentir más y empezaron a hacer menos al reino del norte. Después viene el exilio y ahí es donde comienza todavía más el pleito. Ya ve que hace poquito que estábamos con la prédica de los profetas, yo le hablaba un poquito de ese exilio que sucede. Cuando pasa el exilio a Babilonia y los sirios rescatan, entre comillas, ¿verdad? Liberan al pueblo de Judea. El pueblo de Judea regresa, pero como el pueblo del norte, perdón, el pueblo de Israel regresa, pero como Judea se dio cuenta que la tierra estaba desocupada y ellos empezaron a crecer, pues ¿qué hicieron? Empezaron ellos a emigrar hacia el sur. No, pues que llegan los exiliados. Imagínense que usted y yo aquí llegamos allá a México, a Panamá, ¿dónde más? A Puerto Rico, y de pronto nos damos cuenta que alguien está viviendo en nuestra casa. ¡Qué ole! Pues si esta casa era mía. No, y de ahí entonces eso se hace grande. Y para acabarla de amolar, hubo un rey, Zorobabel, en el reino de Zorobabel, que el profeta Esdras quiso hacer como una reconciliación y ya dijo, vámonos dejando de pura tontería que estamos haciendo aquí, ¿va? Y quiso reconciliar a los dos reinos. Y Zorobabel, ¿qué creen que dijo? Que nuestra sangre en el sur, no es como la sangre de los del norte. O sea, racista, pues. Sí, así, ¿verdad? Nomás que aquí fue al revés. Si el norte fuera sur, dice por ahí una canción de Arjona. Pero entonces, ese pleito es viejo. Y desde entonces, desde ahí de cuando se hace esa expresión, ¿verdad? De que la sangre del pueblo de Israel es mejor, hizo que durante siglos, hasta el día de Cristo, y desgraciadamente sigue eso, hasta el día de hoy, haya esa diferencia. ¿Quién es quien verdaderamente debe de estar aquí? Y ahí es entonces donde Cristo está precisamente en el reino del norte, en el reino de los no escogidos, en el reino de los cuales su sangre es menos, en el reino de los cuales no tienen casa para Dios porque no tienen templo. El templo ha estado por siglos, ¿en dónde? Jerusalén. Y ahí se encuentra Jesús con aquella mujer. De lo que ustedes dijeron, esa mujer, como ustedes bien lo dijeron, pues es samaritana. Ya lo hablamos, ¿verdad? De quiénes son los samaritanos, pues son los que, pues no queremos mucho. Es una mujer, para empezar, para seguirla y rematarla, es samaritana. Y fíjense bien, lo más seguro es que esa mujer sea, bueno, no más seguro,
La palabra de Dios ahí lo dice, que es divorciada. ¿Cuántas veces dice? No lo leímos. Si usted sigue leyendo después del 15, creo que está por el 16. Si lea 16 al 18. ¿Quién lo tiene? Mire, como Mari o Edwin, no sé quién es, pues léalo. Ah, ¿Cuál capítulo? Ahí del 4, 16 al 18. ok. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Esto has ¿Hasta ahí? dicho con verdad. Sí, gracias, Edwin. ¿Cuántos ha Vete. tenido? 5 y el 5. que tiene no era de él, no era de Y el ella. que tiene no estaba casada. O sea que esta mujer, para empezar, es mujer, es samaritana, o sea, es de la raza que no es escogida. En segunda, es divorciada. No una, no dos, ni 3, dice de mi tierra. La tercera es la vencida y no hay quinta mala. Y por la de ella, la quinta sí fue mala porque no le sirvió. Divorciada 5 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más seguro es que esa mujer era también estéril. Porque si había sido dejada, recuerde que la mujer, su función principal era ¿cuál? Dar a luz. Tener hijos. Si no tenía hijos, no sabía. Y la podía, según la ley, la podían, si ellos querían, ¿verdad? Deshacerse de ella. Se podían divorciar. Se podían No podían divorciar 5 veces. Y también sabemos que quizá era estéril o que por alguna razón no tenía hijos, porque cuando el Señor Jesús le pregunta, ¿dónde está quién? Tu marido. Ella dice, no tengo marido. En la ley antigua, las mujeres que no tenían marido, las que estaban entonces responsables de ellas, ¿eran quiénes? Sus hijos. ¿Recordarán la historia de Ruth y Noemí? Sí. Eran sus hijos varones los que entonces tenían que responder por ellas. Y ella no tiene, después Jesús no le dice, pues tráete a tu hijo. No tiene. No tienen hijos. No. ¿Cuántas cosas lleva en contra de ella como persona? Primero, mujer. Segundo, samaritana. Tercero, divorciada. Cuarto, estéril. Sin hijos. Por eso lo más seguro es que estaba ella agarrando agua al mediodía. ¿Quién va a ir a agarrar agua, como bien decía Edwin, con ese solazo al mediodía? ¿Quién va a ir a agarrar agua de un pozo a esa hora con el mediodía? La costumbre era que antes de que saliera, apenas cuando estaba saliendo el sol, las mujeres iban y tomaban el agua que necesitaban para su casa y la llevaban para que el agua estuviera fresca. Pero esta mujer, por todo eso que tenía en contra, lo más seguro era que quería evitar encontrarse con otra gente que la estuviera señalando. Señalando. Pero que se encuentra con Jesús a esa hora. A la hora menos esperada y a la hora menos indicada, se encuentra con Jesús. Ella estaba en un momento inusual, ¿verdad? Como yo le digo. Y ahí en esa hora, en el momento menos esperado, es que se encuentra ella con Jesús. Y ella responde, alguien por ahí lo dijo, no me acuerdo quién, de una manera como que se sorprende, ¿verdad? Que Jesús le esté hablando. Tanto la habían, yo creo, objetificado a esa mujer, hecho un objeto, porque pues dice que había tenido ya 5 y andaba por el 6º a ver si le funcionaba. Yo creo que ella no se quería casar, ¿verdad? Ya después dijo, no, ya mejor no. Y yo creo que ella ha de haber quizá pensado, ella no sabía que él era Jesús, porque era samaritana, acuérdense, ellos no sabían nada con los judíos. Y de acuerdo a Juan, Jesús apenas estaba empezando su ministerio, así que su fama no se había extendido tanto. Y yo creo que ella quizá de haber visto
hombre que le está diciendo mi alma, le está hablando bonito, bien respetuoso, pues algo has de querer. Diga bien, bien fuerte para que lo oigan allá. Ujú. Bueno, ya hasta después se da la verdad, ¿verdad? Pero al principio cuando le está hablando, ella debe haber dicho, me está hablando, algo ha de querer para empezar, ¿verdad? Pues si me está hablando muy bonito y este es hombre, y ya después se da cuenta, como bien lo dice Miriam, se da cuenta que sus intenciones no eran como las quizás de otros hombres con los cuales ella se había encontrado. Y ahí está entonces esta historia. Jesús, fíjese bien, en esta historia vemos que Jesús no le ofrece nada más agua. Jesús no le ofrece nada más agua. Jesús no le ofrece nada más agua porque el recurso se puede agotar. El agua se puede acabar. Si yo le doy de tomar, perdón, un agua de tomar a Miriam, una botella, y le digo, ay Miriam, ojalá que nunca te falte el agua, pero le doy una botella, ¿qué es lo que va a pasar? Se le va a acabar. Y más acá que es en mayo y sale mayo, junio, no, pues en un rato que está a la calle se le va a acabar la botella. Jesús no nada más le ofrece agua, Jesús le ofrece una fuente, un manantial. Jesús le dice que además de darle de esta agua que ella va a beber, no va a volver a tener sed. ¿Por qué? Porque es agua viva para empezar y porque va a haber de ella, va a brotar ¿qué? Un manantial. A esa mujer a la cual Jesús no le tenía ni le debía por qué estar hablando. A esa mujer que no tenía por qué estar en ese lugar, que estaba en el lugar equivocado, hablando con alguien, se supone equivocadamente, le estaban haciendo la mejor oferta de su vida. Le iban a dar agua y un agua que no se iba a acabar. ¿Por qué? Porque era un agua de manantial. En ella iba además brotar un manantial que fluyera. Fíjese bien que no le dijo un pozo, porque al pozo hay que llenarlo, pero el manantial fluye naturalmente. El manantial fluye naturalmente. El pozo hay que llenarlo o se seca. Por eso es que Jesús no le dice, mira, te voy a dar esta agua y este pozo que es de tu tradición y es de Jacob, no hombre, va a ser tuyo por siempre. El pozo se iba a acabar. Y ahí andan después peleando. Si usted luego toma de esos, algún día tiene la oportunidad de ir para allá a la tierra del monte, no hombre, hay gente queriéndose pelear y tratando de investigar dónde era ese pozo, porque ese pozo ya está seco, aunque lo encuentren. ¿De qué sirve? El pozo ya está seco, pero el manantial de fuente de la vida eterna que le dio aquella mujer samaritana puede vivir todavía en usted y en mí. Ese manantial no se agota. Por eso es que Jesús le dice, te voy a dar agua, pero agua no de pozo, agua de un manantial, porque esa no se va a acabar. ¿Qué ofertón? Imagínese, esa mujer todos los días, quién sabe cuánto caminaba, y con aquellos palos a lo mejor cargando el agua, las cubetas, pues si a mí me dicen ya no vas a tener que trabajar para andarte llevando el agua a tu casa, hoy bien a gusto, usted y yo nomás le hacemos así a la llave y sale. Pero antes había que andar cargando, había que trabajar por ello. Y el Señor le dice, ya no vas a tener que preocuparte ni gastarte por ello. Yo te voy a dar agua, pero esa agua va a ser un agua que genere más, que genere vida y una vida eterna. Mire, Dios invita. Dios es un Dios que invita. En esta historia podemos ver a través de la historia de la mujer samaritana que Dios es un Dios, fíjese bien, que invita, que llama, que no solamente le invita, sino le hace, no solamente la llama, sino le hace una invitación. Es un Dios que abre camino, que abre puerta, que abre oportunidad, que abre
las oportunidades donde no hay. Es un Dios que mueve. A través de Jesús vemos que Jesús estuvo siempre en movimiento. Rara vez lo vemos estático. Y solamente Él hizo 2 o 3, estoy segura de 2 veces nada más, que fue las que predicó en la iglesia, en la sinagoga. Todos sus demás sermones y ministerios fueron fuera. Es un Dios que se mueve. Es un Dios que rompe fronteras, y no solamente geográficas. Rompe fronteras, quiere decir fronteras, ¿qué es lo que hacen? Dividen. Las fronteras están hechas para dividir, para decir tú perteneces aquí, tú perteneces acá. ¿Cómo dice? De aquí no pasas, de aquí no pasas, pero Dios es un Dios que rompe toda frontera. Y Dios es un Dios que sacia. Por ahí alguien lo dijo, una de las características que vieron de esta mujer que necesitaba ser saciada. Y Dios es un Dios, perdón, que sacia, que da vida y que da vida eterna y vida en abundancia, de la que menos se hubieran esperado. Es de la que sale todo esto de Dios, que podemos ver quién es Dios a través de esta mujer y su historia. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que también en esta historia podemos ver que Dios es un Dios que usa a Raimundo y todo el mundo. Al gentil. Dios usa a gentiles como usa a judíos. Dios usa al que se deja usar para acabarla pronto. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo, no leímos todo porque realmente toda su historia es todo el capítulo 4, hasta casi antes de acabarse el 4, hasta el 42. Son 42 versículos y es larga la historia. Pero si usted sigue leyendo, lo que pasa con esta mujer es que entonces, después de que ella acepta la invitación de Jesús, ella sale y da testimonio. Ella sale y da testimonio. Aquella mujer que alguien lo dijo por ahí, que parecía media retraída, que tenía baja autoestima, que tenía temor de lo que fuera a decir la gente, por eso iba a horas extrañas a cumplir con lo que ella necesitaba. Esa mujer es una mujer completamente distinta. Una vez que ella recibe el agua de la vida eterna, el agua viva, esa mujer cambia. Por eso cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios, es que se nos dice, es que tiene que cambiar algo en tu vida. No podemos seguir siendo los mismos. Y quizá usted y yo no seamos, tengamos eso de que si somos como allá en Medio Oriente, que si gentiles, que si judíos, que del norte, que del sur, que si escogido, no escogido. No, pero sí debe cambiar algo en nuestra vida. Cuando usted y yo nos encontramos con Jesús y aceptamos la oferta que el Señor nos da, algo tiene que cambiar. Esa mujer cambió completamente. De ser retraída y de ser rechazada, se convirtió en evangelista. Se convirtió en evangelista. Una samaritana. Y dice la palabra de Dios, usted me estaba, yo le estaba no preguntando, sino diciendo, ¿verdad? Que no importa que si somos del norte, si del sur. El Señor Jesús mismo lo dice ahí, en el capítulo 4. Vamos a ver el versículo 23 y 24. Quien lo tenga primero, lo leemos. Ahí lo tiene bien fuerte, Mimi, léalo. A mí no me importa si son del reino del norte, si son del sur, si son de Judea, si son de Samaria, si son de Decápolis, no me interesa, dice Jesús. Lo que interesa es que estén dispuestos a adorar lo que en espíritu y en verdad. ¿A dónde iba Jesús, se acuerda? A Galilea, a calmar los chismosos, a los que no estaban adorando mucho, que digamos en espíritu, ni en verdad. Porque más que andar adorando en verdad, andaban levantando falsos, puras mentirotas que andaban ahí diciendo.
Jesús le dice a esa mujer que se supone que no debe de recibir el mensaje de la salvación porque el mensaje de la salvación era solamente para el reino de David, que era el reino del sur. Y Jesús le dice a esa mujer, olvídate de esas cosas, que aquí lo que interesa es que tú quieras adorar al Señor en espíritu y en verdad. Pa' pronto es tarde, dijo esa mujer. De ahí, después la mujer le dijo a nuestro Señor Jesús en el versículo 25, yo sé que va a venir el Mesías y cuando Él venga nos lo explicará todo. Y la mujer en el versículo 28, esa escena me gusta. ¿Qué dice que pasó en el versículo 28? ¿Sí? Sígale. Sí, pero sígale el 28 y 29. Fíjate, esta mujer vino, dejó su cántaro, porque ella ya no necesitaba ese cántaro. Ella ya tenía un manantial. Ya no necesitaba estar llenando el cántaro porque ya su vida ya estaba llena. Dejó ese cántaro y a veces usted y yo queremos seguir amachados y amachadas al cántaro. El Señor nos está ofreciendo y nos dice, pero Bere, yo te puedo dar a ti un manantial, deja ese cántaro. Ay, no, Señor, pero yo quiero ir ahí, quiero ir, llenarme cada que yo te necesite. Yo voy y me lleno de ti. Y el Señor nos dice, es que no quiero que nomás vengas a mí cuando me necesites. Quiero que vengas a mí siempre, que me tengas a mí a todos momentos. La mujer dejó aquel cántaro, yo me la imagino, y salió disparada, dice ahí. Bueno, no dice disparada, pero salió corriendo. Salió disparada a decirle, ¿y qué le dijo a la gente? Mimi. Todo lo que ella había hecho. Y les dice eso precisamente, ellos estaban esperando, ellos sabían de la ley, como dijo Ada, ella conocía la ley y conocía que iba a venir, ella misma lo dice, yo sé que el Mesías va a venir. Y sale corriendo a decirle, no será este el que hemos estado esperando. No se quedó callada. No dijo, ay, ¿será cierto? Y se quedó preguntando a sí misma. No, salió. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos nuestra fe, no nada más nosotros solitos por acá, haciéndonos preguntas. Si va a hacerse preguntas, vaya y hágaselas con otros. Si va a querer crecer en su fe, crezca con otros. Y la mujer samaritana nos enseña eso. Y nos enseña que no importa si somos del norte o del sur, mientras estemos dispuestos a tener en espíritu y en verdad, adorar a nuestro Dios. Y vamos a ver, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, porque siempre me come el tiempo. Después, en Hechos, vamos a ver cómo también en Hechos, si a usted le queda duda, que ese pleito viejo en el cual el Señor Jesús intentó, ¿verdad?, deshacer, desgraciadamente no se pudo porque, pues no, el Señor no puede hacer más allá de lo que usted y yo estamos dispuestos. Hechos. Vamos a ver Hechos capítulo 7, versículo 48 y 49. 48, 49 y 50. ¿Lo leo? Sí, por favor. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Duro de servir e incircunciso de corazón y de oído. Vosotros
resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Hasta ahí. Amén. Sí, gracias. O sea que si no nos ha Bueno. dejado claro, ahí vuelve y repite. El Señor no habita ni en el norte, ni en el sur, ni en el templo, ni en nada hecho nada más de hombres. Nada hecho nada más porque Él dice al fin de cuentas que no hice yo todo eso. El Señor habita en aquellos y en aquellas que quieren adorarle en espíritu y en verdad. Y con eso entonces vamos a cerrar y ver las cosas que podemos aprender. Si todavía no hemos aprendido nada de la mujer samaritana, hay algunas cosas que por si no nos quedó claro, vamos a aprender. Y yo espero que las recuerde de esta historia y usted puede compartir también más cosas. Ahorita vamos, yo creo que si nos queda tiempo de compartir lo que hemos aprendido. La primera cosa que debemos y podemos aprender más bien de la mujer samaritana es algo que yo sé que yo no cogeo de esa pata nada más. Nos ha pasado a todos, por cómo a veces he platicado con ustedes. De la historia de la mujer samaritana podemos aprender que a veces usted y yo creemos que no tenemos nada para ofrecerle a nuestro Dios. Creemos que no somos dignos ni dignas, ¿verdad? Que no, yo soy de lo peor, yo soy samaritana, yo he tenido tantos hombres, me han dejado, me ha ido en mal. Pero Dios, se nos olvida que Dios es un Dios que nos ve y nos reconoce. Aun cuando usted y yo no reconozcamos las habilidades que tenemos para poderle dar a nuestro Dios, Dios las ve. Dios no nos llama porque seamos bien capaces, sino nos llama porque sabe que tenemos el potencial. Dios nunca le va a llamar a usted a hacer algo que Dios sabe que no puede hacer. El Señor le va a capacitar. Si no lo sabe hacer todavía, no se preocupe. Que si Dios le está llamando es porque Dios lo va a capacitar. La mujer que sabía de andar siendo evangelista, si toda su vida era nomás calladita, o 5 varones que la dejaron, lo más seguro, como le digo, era porque no podía tener hijos. Y es que a veces en ese mismo punto creemos que el trabajo de Dios, el trabajo que Dios quiere hacer en nuestra vida, es imposible. Que Dios no tiene lo que ya, como dice mi mamá, ni volviéndonos a batir sale. Bueno, ¿qué le dice la mujer al Señor cuando Él le dice, no, te voy a dar agua? ¿Qué le dice ella? Pues ¿dónde está tu cántaro? ¿Estás viendo que no, está bien hondo aquí? ¿Cómo va a sacar el agua? A ver, el Señor nos quiere cambiar, el Señor nos quiere usar. No, pero ¿cómo? Ay, no, si yo soy bien terca. No, hasta crees que me vas a poder usar. No, si yo estoy llena de pecados. No, yo no puedo. No, nunca me ha salido nada. Y es que las barreras que nos obstaculizan en nuestro acercamiento a Dios no le impiden a Dios acercarse a nosotros. Por eso Dios es un Dios que rompe fronteras y barreras. Dios dice, olvídate de eso. Yo ahí voy. Otra cosa que podemos aprender de esta historia de la mujer samaritana es que Jesús nos invita a vivir la vida que Él sabe que usted y yo merecemos. El Señor nos invita y nos dice, iglesia, yo sé que tú puedes y te mereces vivir esta vida. El Señor no la da. Pero estamos usted y yo, ¿verdad? Que creemos que volvemos al punto número 1. No, no me lo merezco, es que he sido tan mala. El Señor nos lo está dando. Dijeran también en mi tierra, atáscate, Matías. ¿Crees que hay todos los días? Si el Señor te lo está dando, agárralo. Depende, lo único, nada más. Depende de nosotros aceptar esa invitación de Dios. El Señor no va a hacer en nosotros lo que usted y yo no le dejemos hacer en nuestra vida. El Señor podrá querer darnos todo un manantial y toda una peña, ¿verdad? Grande en nuestra vida. Pero si usted y yo no le estamos dando el espacio, mire que ni un agua en vaso desechable vamos a poder ser. Si no le damos el espacio a nuestro Dios.
No vamos a poder ser ni siquiera un vaso de agua en un vaso desechable. Esta historia nos recuerda, y la mujer samaritana, que no sabemos su nombre, pero esta historia nos recuerda que aunque no sabemos su nombre, ella fue la primera, de acuerdo al recuento de Juan, que decidió ser una adoradora en espíritu y en verdad. No habrá nacido en el lugar correcto, no sabremos su nombre, pero sí sabemos que fue la primera adoradora, de acuerdo a Juan, que decidió adorar al Señor en espíritu y en verdad. Yo le había dicho al principio, y es algo que debemos recordar de esta historia. Yo le hablaba que esta cuestión de entre los judíos y samaritanos no era porque los judíos fueran menos, sino porque digo que los samaritanos fueran menos, sino que los judíos se creían más. Entonces quiere decir que en esta historia, a través de la mujer samaritana, usted y yo podemos aprender que nadie es más y nadie es menos, porque todos venimos de Dios. Y si usted no me lo cree, vamos a ver qué dice Hechos 10:34. Y quien primero lo tenga, lo lee. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepciones de personas. Pedro, gracias, Uciel. Pedro, ese que impulsivo, estaba ahí dando un discurso, y estaba dando un discurso también en lugares, él fue a lugares donde se suponía, ¿verdad?, que eran gentiles y que no tenían que andar ahí compartiendo el evangelio. ¿Y qué es lo que dice ahí en Hechos? En verdad me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina, que Dios no dice tú eres más solo porque eres judío o tú eres menos porque eres samaritano. Para Dios somos todos y todas iguales. Y esto es lo que esta historia nos enseña. Fíjese qué enseñanzas tan tremendas vienen de una mujer que no sabemos ni cómo se llamaba, pero el Señor tiene gran enseñanza en eso. Y por último, porque ya son casi las 8 y quiero escuchar alguna otra cosa que usted haya aprendido. Lo hablábamos el domingo, y eso, mientras me preparaba para el estudio bíblico, me hizo pensar que entonces quizá hay algo que el Señor nos está diciendo como iglesia. La última enseñanza que al menos yo puedo encontrar de esta historia es que ser hijo de Dios, ser hija de Dios, no depende de dónde yo voy a adorarle, de cuál es mi situación social, sino depende de qué es lo que está en mi corazón que me lleva a actuar. Lo veíamos el domingo, ¿verdad? Que nuestras obras deben de ser, no porque nos queremos dar una palmadita y las obras que hacemos, nuestra fe tiene que demostrarse y validarse por las obras. Y esas obras son, la mayoría de las veces, de acuerdo a Santiago, de acuerdo también a Jesús, es amar a quién, a nuestro prójimo. Y en el recuento de quién es nuestro prójimo, es un samaritano. O sea, es una persona a la cual no ni siquiera se nos debe ocurrir, pues a esa persona. Y esa historia nos vuelve a recordar. Y eso me hizo sentir que quizá el Señor nos está, al menos a mí por lo menos, me está hablando y me está diciendo, a lo mejor, ¿quién es alguien a quien, como decimos en mi casa, no lo podemos ver ni en la sopa? A lo mejor el Señor me está hablando y decir, hey, sí, el- sí,
Wow, wow. Al que menos vea hubiéramos nosotros querido decir, Adán no va a decir, porque usted no se sabe la historia detrás de lo que está pasando, pero ese jefe de Ada le está queriendo hacer la vida imposible. Ujú. Ujú. Ajá, wow. Wow. Échate a morir, pero no estamos llamados. Claro, a hacerlo. Ujú. Y es algo que a lo mejor no hemos querido hacer. Gracias, Ada, por compartir ese testimonio, porque si nos ponemos a pensar, yo creo que todas hemos de tener algo o alguien ahí, ¿verdad? Que no, ni con saliva se nos pasa por la garganta, no lo tragamos, no lo tragamos. Y el Señor nos está mandando a hacer eso. Y la mujer samaritana viene, vuelve y repite hoy, por si el domingo no nos quedó claro, vuelve y repite la mujer samaritana hoy y nos dice, tenemos que verdaderamente ser adoradores en espíritu y en verdad. No por nomás andar diciendo que somos cristianos, no por nomás andar diciendo que somos escogidos, sino porque realmente tenemos una fuente de vida dentro de nosotros y que entonces lo que fluye de mí es vida y no egoísmo, no odio, no rencor, sino vida. Y bueno, eso es lo que por lo menos yo tenía para compartir hoy. Son apenas las 8, pero si usted tiene algo que no dijimos y que el Señor le habló y dice, yo de esta lección hoy aprendí algo, ¿alguien quiere compartir algo? Sí, que Dios te usa, ¿no? Como, aunque tú te escondas, aunque tú andes evitando apariencias, Él te encuentra y te usa y te Amén. llena del gozo que puede ser fue lo que más le dio a la mujer, Ujú. fue un gozo que compartió ella con los demás. Amén, amén. Amén. ¿Puedes decir algo? Está cejado. Ujú. No es que están hablando ya. Claro. Dios puede usar la persona que menos nos imaginamos. Esta persona Dios la puede usar para bendecirnos. Y hay que dejarnos usar, pero también hay que dejarnos ser bendecidos. Y no decirle a Dios, oh, nomás me puedes bendecir con tal o cual, o a través de tal iglesia, o a través de tal persona. No, de quien menos nos esperemos, el Señor va a decidir. Y bueno, si usted quiere seguir aprendiendo más, Edwin, ¿usted dice Sí. algo? Sí, iba a decir un Adelante. comentario. Es que Dios usa a los viles y a los rechazados para entonces,
hablar a través de ellos, Ujú. para no, así de esa manera nosotros tampoco vanagloriarnos y ser humildes y obedientes a Él. Es lo importante. Eso así, sí. Y si no se ha quedado claro, vuelva a leerla y lea todo el capítulo para que usted se dé cuenta de los detalles, ¿verdad? Que no incluimos hoy porque la historia es larga. Pero léala y léase todo ese capítulo y vea por usted mismo, por usted misma, después de la clase de hoy, qué es lo que Dios tiene para usted. Y qué bonita lectura de irse a dormir, ¿verdad? Esta noche, que usted pueda leer eso y encontrar palabra para usted. Pues vamos a despedirnos, vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque que tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, no solamente son nuevas cada mañana, sino que asimismo también es lo que nos sostiene todos los días, Señor. Gracias porque tú eres la fuente del agua y del agua viva y del agua, Señor, de la cual no hemos de volver a tener sed. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú tienes a bien ver en nosotros el potencial de poder ser a sí mismo también manantiales, fuentes, que lleven vida, que lleven gozo a todas aquellas personas con las cuales nos encontremos. Gracias, Señor, porque aunque quizá la mujer samaritana no conocemos su nombre, sí conocemos, Señor, que tú la viste, que tú la reconociste y lo mismo, mi Dios, haces con nosotros. Y te damos toda la honra y toda la gloria. Ayúdanos, mi Dios, a seguir el ejemplo de aquella mujer y salir corriendo, dejar nuestro cántaro y salir corriendo a contar que te hemos encontrado. Llévanos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, danos descanso y que podamos, Señor, cada día, como el día de mañana y todos los días, seguir siendo de bendición. En el nombre de tu Hijo Jesús, aquel Jesús que se encontró con la mujer samaritana, oramos. Amén. 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 Pues que Dios los bendiga y a los que están en Zoom, síganse conectando, que ya pedí los libros, a los que se han estado viniendo todos los jueves, ya llegaron los libros, así que no se lo pierdan, nos vemos el domingo y el jueves. Bye. Bye.